Una de las razones por las que decidí iniciar este canal fue el hecho de darme cuenta de que la educación en España se ha cargado la historia de la literatura. Bueno, la historia de la literatura y de cualquier manifestación artística. Dicho esto, basta con comprobar que nuestros hijos y nuestras hijas pues tienen 12 asignaturas en primero de la ESO, lo que me parece un disparate, otras tantas en segundo y así sucesivamente. En esta educación puramente burocrática, donde los alumnos y las alumnas lo que aprenden es precisamente a aprobar exámenes, la historia de la literatura y de cualquier manifestación artística que necesita oficio, tiempo, meditación, no tiene cabida. Entonces, dentro de estas utopías personales que se va marcando uno conforme va cumpliendo los años, pienso que este canal, por lo menos, aunque no llegue muy lejos, a mí personalmente me va a servir como purga y como modo de confesión. Una vez que he dicho esto, os quiero presentar a uno de los escritores que para mí han formado parte de mi vida y lo siguen haciendo. Y es el caso del escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo tiene dos obras fundamentales, que es El Llano en Llamas, que es una colección de cuentos, y Pedro Páramo. Las dos obras tienen prácticamente la misma estética. Empezó a escribir una tercera, que es una especie de relato largo, La Cordillera, pero la muerte lo sorprendió y no pudo acabarlo. Sin embargo, solo estas dos obras, además de muy breve extensión, han hecho que Juan Rulfo se convierta en uno de los escritores hispanoamericanos por referencia. Bueno, uno de los escritores hispanoamericanos por referencia y quizás universales. Por cuatro razones fundamentales que voy a decir. Me refiero con la universalidad a esos escritores no solo que se siguen leyendo, por aquellos que aman la literatura como una forma de reflexión, como una forma de reconocimiento, como una forma de trascendencia, no solo como mera forma de entretenimiento, sino que además sirven de escuela para iniciarte en la escritura. Hay cuatro rasgos característicos desde mi punto de vista que definen la literatura de Juan Rulfo y la diferencia de otros escritores. El primero es el hecho de que Juan Rulfo se atreve a romper con una imagen completamente idílica que allá por los 70 y los 80 se intentaba transmitir del país de México. Una imagen, pues eso, que estaba amparada en los murales de Diego Rivera, de Orozco, incluso en esa imagen jovial, lúdica y festiva que no solo el incipiente turismo intentaba pues transmitir a Europa, sino incluso hasta el cine de Cantinflas. Juan Rulfo no se aviene a nada de eso, sino que nos introduce en la imagen de un México completamente subdesarrollado. Y es el México que corresponde al desierto de Jalisco. El desierto y especialmente un universo particular que él crea, que es el universo de Comala, de la ciudad de Comala o del paraje de Comala, imitando sobre todo a William Faulkner. William Faulkner crea también su propia ciudad, su propio universo en Jonapatagua, que haría también García Márquez con Macondo. En ese paraje de Comala lo que vemos es el desarrollo del puro desierto, de Jalisco. Y ahí, en ese espacio tan hostil, se desarrollan todas las historias, tanto del Llano en Llamas como de Pedro Páramo. Y como podéis imaginar, claro está, son historias marcadas por la violencia y por los efectos traumáticos de la propia naturaleza. Ese es el primer punto que a mí me fascina porque ya de por sí te introduce en un mundo y un espacio completamente nuevo. El segundo punto que yo destacaría es lo bíblico. Cuando uno llega al Llano en Llamas, lo que se encuentra son una serie de relatos de confesiones, anécdotas que corresponden a determinadas vivencias que diferentes personajes están sufriendo y asimilando. El asesinato, la corrupción política, el hecho de la ruina, el hecho de la jerarquía social, el oprobio que supone la mera condición de nacer en un estrato social mucho más bajo que otro y te condena ya de por vida a vivir en el desamparo y en la soledad, son algunos de los temas que van marcando estos cuentos. Lo mismo vamos a ver en Pedro Páramo, donde la línea de la muerte y la vida prácticamente es indistinguible. Lo mismo sucede en El Llano en Llamas. Todos los personajes de Juan Rulfo, ya digo, en esta colección de relatos, como en la novela, son personajes que se mueven en un mundo que, ya os digo, está normalmente cruzando
tanto los umbrales de la vida como los umbrales de la muerte. Y claro está, eso se corresponde con el propio espacio del desierto. El desierto anuncia la hostilidad, anuncia la insolación, anuncia la ventisca, anuncia la sequedad, y cuando desaparece la sequedad de repente llegan las inundaciones que arrasan con todo y el subdesarrollo. Por eso claramente Rulfo rompe con esa imagen idealista que se intenta transmitir de México a partir de los 70 al resto del mundo. Lo bíblico implica que todos los personajes que aparecen en la narrativa de Juan Rulfo son personajes nómadas. No sabemos muy bien a dónde van, pero siempre están caminando por el desierto. Siempre van de pueblos marcados por la erosión del viento a otros que están prácticamente en ruinas, donde aparecen mujeres enlutadas, donde los hombres mueren prematuramente. Ese trashumar de pueblos a través del desierto caracteriza la narrativa de Juan Rulfo, y eso hace que prácticamente sea una analogía de los personajes del Éxodo bíblico. La tercera característica que para mí es fascinante es el barroco. Y cuando me refiero al barroco no penséis en lo recargado, sino en todo lo contrario, lo que muchos hemos definido como el barroco del silencio. Juan Rulfo de repente utiliza una sintaxis sencilla donde el adjetivo y el adverbio no tienen cabida. Todos son sustantivos y verbos. Y eso tiene mucho que ver con precisamente el paisaje que nos está describiendo. Ese paisaje desértico, ese paisaje límbico, donde los personajes viven en la soledad y en un purgatorio constante, solo puede ser transcrito a través de frases sencillas. Ojo, eso no quita que sean frases trabajadas como si estuvieran hechas por un orfebre, pero aparentemente son sencillas. Frases además que se acomodan a los registros de las diferentes voces que manejan los personajes, con lo cual son frases muchas veces contundentes a modo de sentencias y de proverbios, con lo cual indaga en ese sustrato bíblico que caracteriza a la narrativa de Juan Rulfo y lo hace único, con lo cual lo que tenemos es una ausencia tal de adjetivación y de subordinación que lo que parece aparentemente barroco no lo es. Pero es que claro, a veces se extrema tanto esa sencillez que su literatura parece en muchas ocasiones una literatura hecha con el susurro, con el monólogo, con el propio silencio. Y para mí una de las cuartas características que admiro no solo en Juan Rulfo, sino en muchos escritores, es la transculturación. ¿A qué me refiero con transculturación? Transculturación es un término que acuña tanto Ángel Rama como Fernando Ortiz, y es precisamente la mezcla o la fusión de culturas para crear un lenguaje personal. Lo que tenemos en Juan Rulfo es, primeramente, no solo las creencias y las supersticiones religiosas y pseudo-religiosas del México, por así decirlo, más tribal, sino que esas creencias y supersticiones se cruzan con la religión de los colonizadores. A todo esto tenemos la influencia de la narrativa norteamericana, como os he señalado al principio, de William Faulkner y de toda la generación perdida, de la que Rulfo hereda no solo la gran variedad de voces narrativas, sino también la alteración del tiempo y la alteración de la estructura en Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Con lo cual tenemos ya dos herencias: la herencia norteamericana, la herencia que es resultado del judeocristianismo y las creencias populares, y a la que debemos añadir sin ninguna duda el lenguaje metafórico. El desierto es el purgatorio y los personajes que aparecen no son personajes que quizás estén vivos de verdad, sino que son personajes que esperan la barca de Caronte. Sus testimonios, sus tragedias personales y sus premoniciones se convierten en argumentos tan personales que cada uno de ellos se pueden construir en un relato autónomo, tal y como hace El Llano en Llamas. Pero Pedro Páramo, que se construye a modo de novela, lo que tenemos también es microuniversos muy personales que se articulan en una gran epopeya, en una gran épica. Ya repito, donde los vivos y los muertos apenas se diferencian. Yo, para mí, os lo recomiendo como lector, como investigador, como crítico, como queráis. Pero no os podéis perder la literatura de Juan Rulfo si no os habéis acercado a ella. Así que desde aquí, un abrazo y nos vemos pronto.